Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Hoy vamos a estar hablando, Dios nos consagrará en el lavamiento y nos quitará la culpa del pecado. Dios nos regenerará y nos quitarás la mancha del pecado y nos limpiará de culpabilidad en una total pureza. En una total pureza. De esto se trata el mensaje de hoy. La culpa, la mancha del pecado en el hombre primitivo cuando cayó de Génesis, cuando cayó el hombre primitivo, y por causa de las culpas y el pecado, nosotros fuimos afectados por ese pecado, esa mancha del pecado. Y para poder venir a la convención, teníamos que hacer la confesión de fe y de arrepentimiento a la vez, para que Dios nos libre de todos mal y de toda maldición generacional. Dios nos libre de todo mal y de toda generación, de toda maldición generacional. Y Dios nos libró de todo eso. Entonces, Dios nos regeneró. ¿En qué? En ese hombre nuevo, en esa vida nueva, en esa vida pura de pureza, santidad y santificación. Y en ese lavamiento nos quitó toda la mancha del pecado. Es decir, que los hijos de Adán también fueron regenerados en todo eso. ¿Por qué? Porque hicieron la convención de fe y se arrepintieron de todo corazón. Entonces, la mancha del pecado, Dios no la iba a limpiar, esa culpabilidad, en una total pureza, en una total pureza. Entonces, la iglesia y su misión es lavar el alma del hombre pecador. La misión de la iglesia es lavar el alma del pecador desde el principio. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, y por causa de las manchas del pecado, comerá el hombre el pan de la angustia, pan de dolor. Dice, y del sudor de su frente el hombre se mantendrá por causa del pecado, de la mancha del pecado, y su culpabilidad se iba a mantener del sudor de qué, de su frente, la caída del hombre. Nos dice según un texto sagrado del Génesis. Alabado sea Cristo. Dice, por causa del pecado, del sudor de su frente se iba a mantener, y comerá el pan de angustia, pan de dolor. Dice, por causa de la mancha del pecado y su culpabilidad. Es decir, había una culpabilidad que tenía que ser quitada, es decir, una maldición, y Dios predijo que sentencia sobre el hombre y la mujer por causa del pecado. Hubo una maldición y Dios predijo una sentencia. Para poder quitar Dios esa sentencia hoy en día tiene que nosotros venir a confesar el acto de fe y arrepentirnos de todo corazón, para poder Dios volver a tratar con el hombre. Entonces nos dice, y por causa del pecado, el hombre y la mujer vivirán una vida que dolorosa. Por causa del pecado, el hombre y la mujer vivirán una vida dolorosa, y la tierra producirá cardo, espino y dolor. Y dolor por el engaño de la serpiente a la mujer, que la serpiente fue muy astuta. Dice que la serpiente tenía una astucia contra la mujer y el hombre, y lo engañó, y cometieron ese acto que a Dios no le agradaba, comer del árbol de la vida, que era el árbol del pecado. Alabado sea Cristo. Comieron del árbol de la vida. Dice que la tierra cayó en una total maldición, es decir que toda la generación fue afectada. Adán, sus hijos y su familia fueron afectadas en una total pecado, fue afectada. Y dice que la tierra entró en una total maldición. Y dice que la tierra iba a producir caldo y espino y dolor por causa de la astucia de la serpiente, que engañó al hombre y a la mujer, le hicieron comer de ese acto que a Dios no le agradó, ese acto de pecado, pecaminoso, no le agradó. Es decir que la serpiente con su astucia lo engañó, y comieron del pecado. Pero Dios a la mujer le da una sentencia. Dios a la mujer y al hombre le da una sentencia. Al hombre le dice, del sudor de su frente comerá el pan de dolor, de angustia. Y a la mujer le dice Dios, en tu preñez dará luz con dolor, y multiplicaré tus dolores en tu empreñez.
Y dice, y pondré enemistad entre ti y tu simiente, y pondré enemistad entre ti y tu simiente, es decir, entre tu hijo y tu familia y tu generación. Y dice, una la heredidad en la cabeza y la otra la heredidad en el calcañar. Es decir, había una enemistad de Dios, había una enemistad de Dios en la vida del hombre y la mujer. Había una enemistad entre ellos, que lo había puesto que la serpiente por su astucia, había puesto esa enemistad. Y dice que Dios a la mujer le dice, en tu preñé dará luz con dolor y multiplicaré los dolores de parto y pondré enemistad entre tú y tu simiente, es decir, entre tus hijos y tu familia y tu generación. Una la heredidad en la cabeza y la otra la heredidad en el calcañar, es decir, pondré esa enemistad. Dice que hubo una enemistad sobre la tierra y fuimos afectados, todo lo de la tierra fuimos afectados por aquel pecado y por aquella causa. Fuimos afectados, dice, por causa de esa maldición. Entonces, fuimos afectados todos. Entonces, decir que había una culpabilidad, había una maldición en la tierra por causa de la culpabilidad del hombre, de la mancha de su pecado, que fue afectado, cometido en el acto, pecaron y fue afectado. Y hubo una culpabilidad y la tierra entró en una total maldición, de tal manera que el hombre del sudor de su frente iba a comer el pan del dolor, el pan de la angustia, el pan del sufrimiento. Es decir, que sus hijos, su familia y la generación fue afectada. Pero para poder venir esa generación a los pies del Señor, tenía que hacer el acto de confesión de fe y arrepentirse de todo su pecado para que la mancha del pecado sea quitada, borrada. Es decir, por medio de aquella confesión, de aquella convención de fe que iban a hacer de nuevo los hombres, porque la tierra ya había entrado un acto de maldición pecaminosa y la tierra, ese pecado iba abundando cada día más, pero Dios decidió llamar a varios hombres para seguir con el plan de salvación sobre toda la raza humana. Wow. Dios tenía algo muy especial para la tierra, a pesar que la tierra había cometido aquel pecado. Dios tenía algo especial. Dios tenía algo especial. Y nos dice que la ley de la iglesia es que el hombre debe... Déjala así, Belén, porque estoy haciendo una vaina. Yo la tranco ahora. Ábrela, yo la tranco ahora. Coño. Ahora, déjese que el viajero. La ley de la iglesia es que el hombre debe sujetar a la mujer como cabeza y esposo que él es amarla, más bien con toda sumisión y testimonio. Wow. Esa era la ley de Dios a la iglesia de aquella época de los tiempos primitivos que se remonta a los siglos pasados. La ley de Dios a la iglesia era a la iglesia es que el hombre debe sujetar a la mujer como cabeza y esposo que él es, amándolas más bien con toda sumisión y testimonio. Esa era la ley del tiempo primitivo. El hombre que sujetar a la mujer como cabeza y esposo que él es, amándola más bien en sumisión y testimonios, en vida testimonial. Wow, tremendo. Es algo maravilloso, muy lindo y muy especial que Dios tenía para la vida de toda aquellos hombres primitivos. Alabado sea Cristo. Entonces, para los hijos, dice también, dice un sagrario, no dice que para los hijos revocar esa maldición debe cambiar primeramente, es decir, hacer sus convención de fe, confesar sus pecados y arrepentirse de nuevo y dejar el viejo hombre a convertirse a un nuevo hombre prudente y servicial. Eso era lo que tenían que hacer aquellos hombres primitivos y los hijos también. Para poder revocar aquella maldición tenía primeramente que cambiar ellos, es decir, cambiar ellos, hacer su acto de convención de fe, profesar su fe, salir de la mancha del pecado, dice arrepentirse de nuevo y dejar el viejo hombre y convertirse en un nuevo hombre prudente y servicial. Aquella época primitiva tenía que convertirse en un nuevo hombre prudente y servicial. Primeramente, cambiar toda su vida. Wow, tremendo.
cambiar todo, todo. El hombre es prudente, el hombre es servicial, un hombre de buena acogida, un hombre de buen padecer. Entonces, como nos dice San Pablo, que debemos purificarnos y santificarnos por el lavamiento de las aguas y la palabra de Dios, al fin de presentarnos a sí mismos cuidadosamente como templo de Dios, puro, santo, sin mancha y sin arruga, en total perfección y en total santidad, nos dice el apóstol San Pablo. Wow, tremendo. El hombre primitivo, prudente y servicial, tenía que presentarse purificadamente en santificación por el lavamiento de las aguas y las palabras de Dios, presentándose a sí mismos cuidadosamente como templo de Dios, presentándose cuidadosamente como templo de ¿quién? Del Señor, puro, santo, sin mancha, sin arruga, en una total perfección y en una total santidad al Señor. Wow. Como nos dice también un sagrado texto del libro de Efesios, que la iglesia de Dios debe ser pura, santa, sin mancha, perfecta delante de Dios y sin arruga. Así debemos presentarnos nosotros como hombres primitivos del Señor. Y como se remontaban en aquellos tiempos pasados, aquella generación se remontaban a ser hombres puros, santos, sin mancha, perfectos y cabales delante del Señor. Alabado sea Cristo. Entonces, San Pablo nos dice que somos salvos por gracia y por la obra de justicia y por el plan de la divina misericordia que nos lavó en el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que nos quitó la mancha del pecado y que nos quitó la culpabilidad del Génesis y nos hicimos nosotros nuevos votos de fe y de convención en total fe al Señor, en una total fe al Señor. Hicimos ese voto de fe y convención en una total de fe al Señor. Wow, tremendo. Nos dice que somos salvos, nos dice San Pablo. Somos salvos ¿por qué? Por la gracia y por la obra de justicia del Señor, que es el plan divino de la misericordia del Señor, que nos lavó y en ese lavamiento y nos regeneró del pecado y nos renovó en el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Es decir, que nos quitó esa mancha del pecado, nos quitó esa mancha de pecado y que nos quitó la culpa del Génesis, esa culpabilidad que llevábamos, nos la quitó y hicimos nuestro voto de fe y nuestra convención total por la fe al Señor. Wow, ya que en Génesis había un caos, una caída desde el principio por causa de la mancha del pecado. Entonces entró ¿qué? La convención de fe. Entró en esa era primitiva la convención de fe, fuimos restaurados en un nuevo hombre según Dios, creado en justicia, santidad y verdad. Wow, tremendo. Entonces esa caída y ese caos que hubo en Génesis fue una destrucción total, pero Dios siguió trabajando en aquella era primitiva. Siguió trabajando con los primeros hombres, siguió trabajando en su iglesia. La obra del Espíritu Santo se iba manifestando cada día en la vida de ellos, se iba renovando cada día. El Espíritu Santo haciendo esa obra de caridad en la vida de ellos, trayendo convención, trayendo arrepentimiento, trayendo pureza, trayendo santificación, y Dios iba renovando cada día ellos por la obra del Espíritu Santo. Wow, la obra del Espíritu Santo, esa obra primordial, esa obra de la era primitiva. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y traía ¿qué? Convención, arrepentimiento, traía ordenación, dándoles vida a lo que ya estaba muerto. Dios le estaba dando vida de nuevo y existencia a la vez. Wow, tremendo, tremendos, dándole vida y existencia. Los hombres primitivos se lavaban las manos por la mañana y por la tarde como signo de limpieza y pureza y santificación. Y no era en vano lo que hacían, porque tenían una razón. No
no por ignorancia o inocencia. El agua era un acto de total pureza y de higiene. La santificación lo hacía más puro a la vez, y practicaban esos actos no como algo de inocencia, no, sino como un acto de pureza, santificación, de sanidad, higiene, tanto en el desayuno como tanto en el almuerzo. Era un estilo de vida. La gente primitiva hacía este acto de lavamiento en cada tarde y cada mañana, cada vez que se iba a presentar al Señor, también cada vez que iban a almorzar, y tenían ese lavamiento como algo puro, santo, y no llevaban algo, no lo llevaban ellos algo como algo místico, no, sino algo tradicional a la vez, porque era parte de la limpieza de ellos, de su higiene, de su pureza, santificación, y que el agua es un acto y un signo de pureza, santificación, higiene. Y por eso los hombres primitivos en aquella edad hacían eso a la vez. Y era así. Alabado sea Cristo. Entonces no era algo como de inocencia, no. Ellos tenían conciencia de lo que hacían. Ellos tenían una razón. Ellos tenían una razón pura por qué hacerlo. Y tenían eso como algo como de pureza y de santificación al Señor. Hay un sagrado proverbio que nos dice: examina la senda de tus manos y tus pies, y todos tus caminos inmorales serán rectos, y no aparte tu mano y tu pie del mar, sino a la derecha y no a la izquierda, sino a la derecha y no a la izquierda. Wow. Ese sagrario del libro de Proverbios nos habla que debemos examinarnos la senda de nuestras manos y nuestros pies en todo nuestro caminar, modales y en cualquier acto de rectitud que sea recto, dice, y no apartando la mano y los pies, y apartando la mano de nuestros pies del mal, apartando nuestra mano de nuestros pies del mal, no dice, sino a la derecha del altar y no a la izquierda, sino a la derecha del altar y no a la izquierda. No debe apartarse. La mano y los pies para el Señor es algo de pureza, santificación, a dónde tú estás caminando, qué es lo que tú estás tocando. La mano tiene que ver con lo puro y lo profano a la vez. Qué es lo que tú tocas, qué es lo que tú por dónde tú estás caminando, es lo que tú estás tocando, a dónde tú te estás conduciendo. Eso nos habla también cómo debemos conducirnos en la vida, cómo debemos conducirnos en la vida. Y así es la senda de los rectos. Las sendas de los rectos son así, y Dios nos la examinará por donde nosotros nos estamos moviendo y estamos caminando. Dios nos examinará. Alabado sea el Señor. Entonces, el hombre nuevo y su vida nueva debe presentar su cuerpo y culto racional en sacrificio vivo, primeramente santo, perfecto, agradable a Dios en todo su caminar. En todo su caminar. Wow. ¿El hombre qué? El hombre nuevo y su vida nueva. El hombre nuevo, cuando arranca con esa vida nueva, debe presentar ¿qué? Su culto racional en sacrificio vivo y su cuerpo. Todo, su mano, su pie, todo en sacrificio vivo, que es santos, perfecto, agradable en todo su caminar, en toda su vida de evangelización y de camino al Señor, en todo, no en uno, sino en todo, primeramente en todo. Entonces, hay un texto sagrado que nos dice un buen, lindo proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda el templo de tu corazón, porque de él manda la vida y la dignidad social. Porque de él manda la vida y la dignidad social. Ese texto sagrado nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda el templo de nuestro corazón, porque de él manda la vida y la dignidad social. Cuando hablamos de esa vida y esa dignidad social, hablamos de esa total pureza, santificación, santidad. Porque el Señor dice: ser santo porque yo soy santo, como está escrito. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. Eso no habla de dignidad y de la vida social. Dice: guardaos, ¿qué? Todo vuestro templo del corazón, porque de él mana la vida y la dignidad social. Todo, guardado todo, rectamente. San Pablo no habla de la vida pasada, que
vivimos en pecado y en esa suciedad pecaminosa. Nos dice, en cuanto a la manera vieja de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este siglo, y os renovado en el espíritu del entendimiento, que es puro, santo, perfecto y agradable. Wow, esa manera vieja de vivir, esa vida vieja, esa manera que vivíamos antes, una manera de suciedad pecaminosa, en un total pecado. Cuando hablamos de la desnudez del pecado, hablamos del pecado. La desnudez del pecado, hablamos del pecado. Cuando Adán cayó en la desnudez del pecado. Y esa mancha del pecado se contagió en el pecado. Ese pecado fue una mancha y contaminó a todo el pueblo de aquella era primitiva. Lo contaminó todo, que hasta el fin de hoy todavía ese pecado sigue abundando. Y dice, de esa manera vieja de vivir, despojado de ella, que está viciado según conforme a los vicios y los deseos engañosos de este siglo. Wow, tremendo. Dice, sino renovado en el espíritu de qué? De vuestra mente y de vuestro entendimiento, que es conforme y agradable a Dios, que es santo, puro, perfecto y agradable. En todo lo que es santo, puro, perfecto y agradable. Y nos dice, sino vestido en el nuevo hombre, creado según Dios, en prudencia, justicia, verdad y santidad social. ¿Creado en qué? ¿Somos creados en qué? En ese nuevo hombre. Y somos revestidos de ese nuevo hombre, creado en prudencia, justicia, verdad y santidad social. Santidad social. ¿Qué tiene que ver la santidad social con la justicia de Dios? No, bueno, cumplirla. ¿Qué tiene que ver la justicia con la verdad? Bueno, caminar en acto de bondad y de verdad. Como dice la Biblia, que Cristo es el que nos encamina al Padre. Nos encamina en el Padre, y que en la casa del Padre mucha morada hay. Si así él fuera, y se tomaría a sí mismo de nuevo, y irá a prepararnos morada para nosotros en el Señor. Wow, tremendo. Entonces, esa morada tiene que ver, para uno recibirla, tenemos que dejarnos la vida pasada, la vieja manera de vivir, el viejo hombre que está viciado con uno de los deseos, sino revestido del nuevo hombre, en prudencia, justicia, verdad y santidad social, revestido del nuevo hombre. Wow, tremendo. Tremendo. El pecado no se ve a simple vista, y ni el sucio de la desnudez. Eliseo envía a uno de sus mensajeros a decirle a Naamán que se lave 7 veces en el río Jordán para que sea puro y limpio, y su cuerpo se restaure del pecado de la lepra, y se distingue como un buen hombre notables, de buenas conductas rectas y de buenas rectitud tierna, y no en la suciedad del pecado, sino un hombre nuevo que practica el bien total, sino un hombre nuevo que practica el bien total. Wow. Y este sagrado texto no habla de Naamán. Sabemos que Eliseo lo envía 7 veces a la base en el río Jordán. 7 veces lo envía el profeta a la base en el río Jordán, un hombre que está bajo la suciedad del pecado, está bajo la promiscuidad del pecado en lo más bajo, en los más bajos, está, y el profeta lo manda a la base 7 veces con uno de sus mensajeros. El profeta ni siquiera fue él, mandó uno de sus mensajeros a la que se lave 7 veces, porque Naamán tiene que restablecerse un nuevo hombre. Es un general que oficia un servicio a la sociedad. Y un general que le servicio un oficio a la sociedad no puede estar en ese pecado así. Tiene que estar limpio. Y es un hombre notable, es un hombre de prestigio, pero está sucio con lepra y pecado. Entonces, esa lepra de ese cuerpo tenía que ser limpia y puro de corazón. Entonces, para distinguirse como un hombre notable, de buena conducta recta y de buena rectitud tierna. Es decir, que se quite esa suciedad del pecado y entre a una vida total con Dios. Restablecer ese nuevo hombre. Naamán tenía que restablecer ese nuevo hombre para ser ya también un hombre notable de una puda, estar en una pureza y estar en la sociedad bien restablecido y no con la culpabilidad del pecado y la mancha. Alabado sea Cristo. Dice la Escritura
que, que se zambulló 7 veces en el río Jordán y fue restablecido como un hombre nuevo, puro, santos, que ya era notable, de buena conducta recta, de buena rectitud tierna, y ya la suciedad había quedado en el agua, la suciedad había quedado en el agua y se había levantado como un hombre nuevo, puro, santo. Cuando alguien es sumergido en el bautismo del Espíritu Santo, nada más deja la vida vieja ya, pero también ese bautismo te abre la puerta al cielos. Ese bautismo te abre la puerta al cielos, te abre el bautismo. Dice la Escritura que cuando Cristo fue sumergido también los cielos se abrieron. Y el Señor dijo, este es mi Hijo amado de quien yo tengo complacencia. Es decir, la complacencia y la bondad del Señor será en la vida de ese hombre, como fue en la vida también de Naamán, que después fue sumergido, quedó el viejo hombre y se levantó un nuevo hombre notable, de buena conducta recta y tierna. Entonces, el bautismo no es nada más se deja el hombre viejo, sino también nos abre una puerta al cielo, esa puerta de misericordia, puerta de bondad. Dios le bendiga, Dios le guarde y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Ya es tiempo que Dios estamos mirando que Dios está reparando al hombre primitivo, su caída del pecado, el caos, por culpa de la mancha del pecado. Dios lo está reparando, una nueva criatura. Lo bendecimos de una forma muy especial.